Me acompaña, por supuesto, y le doy la bienvenida al doctor Héctor Manuel Sánchez López. Él es jefe del Servicio de Nefrourología del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Doctor, gracias por darse el tiempo para venir con nosotros. No, gracias Guadalupe a ustedes por la invitación. De verdad un verdadero gusto poder estar aquí compartiendo estos temas tan interesantes de la salud masculina, específicamente el cáncer de la próstata, que es todo un tema. ¿Qué debemos conocer del cáncer de próstata? Bueno, primero saber que el cáncer de la próstata, Guadalupe, es el cáncer número 1 en frecuencia a nivel nacional, según las estadísticas últimas que tenemos. Es el más frecuente en varones después de los 60 años, entonces no es nada despreciable que estemos hablando del cáncer número 1 en varones. Por otro lado, la presencia de cáncer es muy amplia, pero afortunadamente el cáncer de próstata es noble en el sentido que es un cáncer que los médicos llamamos de recambio celular lento, es decir, no es agresivo, no es como el cáncer de páncreas, de pulmón, de cerebro que escuchamos por ahí de algunos familiares, que el desenlace es pronto, no, este es lento y nos da tiempo de hacer muchas cosas, de tal forma que hay una incidencia muy amplia, pero una mortalidad afortunadamente baja, porque nos da tiempo el cáncer de poder operarlo o de poderlo controlar. ¿Cuáles son sus síntomas o sus signos para que aquel paciente o aquella persona que se encuentre en esta situación pues diga, caray, como que algo no está bien y tengo que ir al médico? Sí, mira, por eso es que se dedican meses como este a la detección oportuna del cáncer de próstata, porque en las etapas iniciales el cáncer de la próstata no da ningún síntoma. De hecho, yo tengo pacientes que tienen cáncer y me dicen, doctor, pero a mí no me duele nada. Yo tengo un compadre que sangra, que se tapa, que ya le pusieron sonda. Esa es otra enfermedad de la próstata que se llama crecimiento benigno de la próstata. Pero respecto al cáncer, en las primeras etapas es totalmente asintomático. El paciente no le duele nada, no tiene nada. Pero lo detectamos mediante la elevación del antígeno prostático, la prueba en sangre, o mediante un tacto rectal en alguna proporción de pacientes que no elevan el antígeno. Entonces, de manera inicial no hay síntomas. Conforme el cáncer empieza a avanzar y a desarrollarse, entonces empieza a dar síntomas de manera local, y entonces si hay sangrado al orinar, hay dificultad para orinar, y en las etapas más avanzadas el cáncer a donde se va es a los huesos principalmente, y entonces empieza a haber dolor en la columna, dolor en la cresta ilíaca, y empieza a haber un dolor que llamamos dolor relacionado con cáncer. El dolor se llama irruptivo, es un cáncer agudo, fuerte, que requiere incluso de analgesia con morfina, etcétera. Pero estamos hablando de las etapas avanzadas, pero en etapas iniciales no da síntomas y por eso hay que detectarlo de manera oportuna. ¿Por qué es importante, doctor, acudir al médico a revisión oportuna, como bien lo menciona? ¿Y por qué da tanta lata la próstata? Mira, me dicen algunos pacientes, bueno, ¿y para qué sirve la próstata, no? La respuesta es muy interesante. Cuando estamos jóvenes, la próstata es parte de los órganos reproductivos del hombre, sirve para la reproducción. En la próstata se produce el antígeno prostático, y el antígeno prostático es el encargado de la licuefacción del coágulo seminal. Cuando el paciente eyacula, sale en forma de coágulo, y el antígeno prostático se encarga de que ese coágulo se rompa, se libere y los espermatozoides puedan ascender en el tracto reproductor femenino y podamos tener hijos, ¿no? Para eso sirve la próstata en la etapa reproductiva. Cuando se acaba la etapa reproductiva, empieza la próstata a generar solo problemas, le digo a los pacientes. Sirve para dar problemas en la edad adulta, es como parte del sistema urinario también, comparte eso para poder orinar bien, y dicen por ahí que para dar trabajo a los urólogos. Entonces, la próstata conforme avanza sigue creciendo porque depende de andrógenos, las hormonas masculinas, y eso la hace crecer y crecer. Pero si aparece el cáncer también va a ser dependiente de hormonas. Es un cáncer que nosotros médicamente llamamos hormonodependiente. La testosterona y la dihidrotestosterona, que es la forma activa, son las que van a ir llevando a la reproducción del cáncer. Pero aunque vimos que es un cáncer de recambio celular lento, si no se detecta a tiempo,
Si se detecta en etapas avanzadas, el pronóstico para los pacientes es sombrío, es malo, ¿no? Para los pacientes, por eso es que tenemos que estar atentos y normalmente recomendamos a partir de los 45 años hacer una revisión o un chequeo. Si llevamos los carros a revisión cada determinado tiempo, en cuanto a la salud masculina, la idea es acudir al médico, especialmente a un urólogo, para hacer detección oportuna de cáncer de próstata, revisión de salud masculina, fertilidad, desarrollo sexual, etcétera. Por eso es importante estar atento, porque si lo encontramos de manera temprana es curable, se le puede ofrecer muchas cosas, pero si lo encontramos en etapas avanzadas, el desenlace de los pacientes puede ser fatal. Doctor, por ejemplo, cuando nosotras como mujeres que somos como más precavidas o somos más conscientes no todas, no en general, pero casi por lo regular la mujer siempre es quien acude a revisión médica, a sus citas y demás. Y cuando vas con una ginecóloga, pues le dices que te duele, cómo es el proceso, que no te duele o que te gustaría, pues que también revisar o tomar en cuenta para que ella haga su diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de los hombres hacia el médico, ¿qué tienen que revisarse? ¿Qué es lo que tienen que llegar diciéndoles a ustedes? Porque llegan también con temor, no quieren ir al urólogo por el tacto que usted decía, que les temen tanto a eso. Pero ¿qué no se les debe pasar? Sí, mira, la detección oportuna de cáncer de próstata, como bien lo identificas, se hace, como ya les comentaba, con el antígeno prostático y con el tacto rectal. A la hora de ir al urólogo, el urólogo los va a evaluar primero por síntomas urinarios, para ver si el paciente tiene o está orinando bien. Pasa algo curioso, cuando la próstata empieza a crecer, empieza a tener el paciente problemas para orinar, pero esto es paulatino. Y yo le digo a los pacientes que pasa como cuando uno empieza a usar lentes. Tú piensas que todos ven como tú ves, hasta que no te comparas y dices, ¿cómo que tú sí ves la ruta del camión o algo? Y entonces es el momento en que dices, caray, creo que tengo que ir al oftalmólogo, ¿no? Con la próstata pasa igual, por eso es que hoy tenemos un esquema, un test validado de síntomas urinarios, que eso se los va a hacer su urólogo cuando vaya a la primera consulta para ver si está dando problemas al orinar, como que puje para orinar, que el chorro sea delgado, sin fuerza, que cuando termina de orinar se queda con ganas de orinar más, que se levante mucho a orinar por la noche, que haya un goteo miccional después de orinar. Todos son síntomas que va a evaluar su urólogo. Después le va a solicitar o le va a hacer un ultrasonido para ver las características de la vejiga, para ver las características de la próstata, el tamaño de la próstata y ver cuánta orina se queda después de que el paciente orine. Esos son los estudios elementales. Después hay que revisar un antígeno prostático en sangre, donde yo, además de rutina, a todos los pacientes les solicito pruebas de funcionamiento renal para ver cómo está funcionando el riñón, glucosa, colesterol y triglicéridos. Yo aprovecho cuando el paciente va a hacerle como un check-up general de su salud, no solo masculina, sino checar las enfermedades más frecuentes, que son diabetes e hipertensión, ¿no? Entonces, revisar muy bien esa parte y evidentemente el tacto rectal. El tacto rectal sigue siendo vigente. Algunos urólogos ya de la era moderna dicen que ya no se usa. La verdad es que sigue apareciendo en todas las guías internacionales como parte de la detección oportuna, porque hay un porcentaje de pacientes como el 18% que no eleva el antígeno prostático, pero que si a la hora de hacer un tacto en la próstata se identifica un chipote, un nódulo, es indicativo de mandar a hacer una biopsia. Yo he escrito libros sobre urología y escribí un libro muy bonito sobre el cáncer de próstata, pero para pacientes, que para mí fue todo un reto porque había que explicar términos, ¿no? Con peras y manzanas. Sí, exacto. Y cuando hablaba del tacto rectal, hay tantos mitos y tantos chistes sobre el tacto rectal como no tienes una idea. Y tanto miedo, doctor. Sí, y uno de esos temores es que te vas a perder tu masculinidad, que te vas a hacer del otro bando, etcétera. Y ahí en el libro yo pongo unas frases que creo que son muy correctas. Es más hombre el que se hace responsable de su salud, de proveer a sus hijos, a su esposa, y va a hacerse un tacto rectal para identificación temprana de un tumor que lo puede matar. Entonces, yo creo que es más hombrecito el que realmente va al doctor, se hace un tacto, que
es falso, no se pierde nada, dura 10 segundos, pero detectas de manera oportuna un tumor que puede dejar sin padre, sin esposa, sin esposo o sin hermanos a alguien. Entonces, el tacto rectal no le tengamos miedo, pero sigue siendo parte de la evolución y bueno, es parte de la detección oportuna. Y que nosotras como mujeres tenemos que ir a que nos hagan el Papa Nicolau, que tienes que ir a que te revisen también los senos y que también tenemos pudor, que también nos da pena. Sin embargo, dices, bueno, pues que la vergüenza a un lado y yo voy porque mi salud me importa, porque me importa mi hija, mi hijo, mis padres y quiero estar bien al 100%. Y usted lo menciona, o sea, es algo profesional, claro. Es algo que se va a hacer con mucho respeto. Y que no va a durar 1 hora, 3 horas, sino que es muy rápido. Sí, sumamente rápido, un poquito incómodo, pero nada del otro mundo. Y la verdad que la información que nos da es muy importante, porque de ahí podemos perfilar la detección temprana y también después el tipo de tratamiento que podemos dar si es que se haya confirmado el diagnóstico de cáncer de próstata. Y